y señores claustrales, sentaos y descubríos. Señor presidente, presidencial. Buenos días. Se declara abierta la sesión. Tiene la palabra el secretario general de la Universidad, que leerá el resumen de la memoria del curso académico 2011-2012. Con la venia, presidente. Tengo el gran honor de dar cuenta ante este auditorio del resumen de la memoria académica del curso 2011-2012, un documento que muestra en cifras y datos lo transcurrido en el curso al que hoy ponemos fin y que es fiel reflejo de la incesante actividad llevada a cabo por esta casa de estudios. Este documento se presenta por primera vez en formato electrónico con el objeto de optimizar costes económicos y ser respetuosos con el medio ambiente, lo que no resta en modo alguno interés a su contenido. Así, desde esta misma mañana, la memoria académica del curso 2011-2012 está disponible para su consulta en la web de la Universidad de La Laguna. Se trata de un documento algo más corto que en ediciones anteriores, habida cuenta de la preponderancia que han tomado las webs de los servicios, facultades y centros, y que hace que mucha de la información disponible se encuentre ya en los propios portales institucionales y sea, por tanto, ocioso repetirla aquí. Este riguroso trabajo de recopilación y edición de contenidos ha correspondido al personal de la Secretaría General, auxiliado por el Gabinete de Comunicación. A ambas unidades agradezco muy sinceramente la labor desarrollada y el esmero y cuidado del trabajo llevado a cabo. Entrando ya en los datos y en lo que respecta a la comunidad universitaria, la Universidad de La Laguna contó en el pasado curso con un total de 22.491 alumnos matriculados en estudios de grado, primer y segundo ciclo. A esta cifra hay que añadir los 761 estudiantes inscritos en másteres oficiales. En cuanto a nuestra tasa de egreso, esta se elevó a 2.944 estudiantes en los grados y licenciatura y 408 en másteres oficiales. A las pruebas de acceso a la universidad se inscribieron en la convocatoria de junio de 2011 un total de 3.826 estudiantes, de los que resultaron aptos 3.604. Por su parte, la plantilla del profesorado estuvo formada por 1.704 docentes, mientras que la del personal de Administración y Servicios alcanzó los 870 profesionales. Este centro académico impartió el pasado curso 45 titulaciones de grado, así como varias titulaciones en extinción desglosadas en 10 diplomaturas, 5 ingenierías superiores, 6 ingenierías técnicas, 28 licenciaturas y 5 especialidades de maestro. También llevó a cabo 34 másteres oficiales, 25 títulos propios de posgrado y en cuanto a programas de doctorado, desarrolló un total de 21 programas, 5 de los cuales obtuvieron mención hacia la excelencia, sin contar en este caso los que los tenían en bienios anteriores. Buena parte de estos estudios están siendo evaluados constantemente por agencias externas, midiendo así la calidad de nuestra enseñanza y del servicio público que prestamos. Ello queda reforzado con los amplios procesos de calidad y de formación continua que esta institución gestiona internamente y de cuya eficacia queda muestra en la gran cantidad de cartas de servicio que han sido publicadas. En lo referente a la docencia virtual, hay que señalar que en el entorno institucional correspondiente a la formación académica oficial estuvieron activas 2.537 aulas, habiendo hecho uso de ellas el 82% del profesorado y el 90% de nuestros estudiantes. En este apartado es también relevante la puesta en marcha del laboratorio ULL Media de contenidos digitales de apoyo a la docencia. En el capítulo de investigación destaca la suma de 23 proyectos de investigación vigentes, pero iniciados anteriormente, así como los 44 que sí dieron comienzo en este curso al que hacemos referencia. Se gestionaron 32 convenios y contratos por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI, lo que dio lugar a un importe de 135.000 euros. A su vez, la OTRI también desarrolló 7 acuerdos colaborativos de convocatorias públicas por 159.000 euros. Otro dato relevante es la lectura de tesis doctorales, que en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 se elevó
a 99 tesis leídas. A estas cantidades hay que sumar los proyectos y convenios tramitados por la Fundación Empresa Universidad. Así, esta fundación gestionó un total de 104 convenios de investigación y de asistencia técnica por una cuantía que supera los 2 millones de euros. En cuanto a proyectos coordinados y ejecutados por el Departamento de Promoción y Gestión de la Innovación de la citada fundación, se gestionaron un total de 22 por un importe que roza el 1 millón de euros. También ha sido muy prolífico el desarrollo del campus de excelencia internacional, que pese a los recortes presupuestarios que amenazan su futuro, ha concluido en la puesta en marcha de múltiples proyectos de cooperación al desarrollo y ha reforzado enormemente nuestra capacidad de internacionalización. La actividad cultural y de extensión universitaria fue también muy abundante en el curso 2011-2012. Y es que la reapertura del Paraninfo ha supuesto la vuelta de numerosas actividades a esta sala escénica, de tal forma que durante el curso académico se ha contado con una programación estable y de calidad, en la que también ha habido lugar para la promoción de nuevos valores artísticos. Al mismo tiempo, se ha continuado con la labor de promoción de la cultura y del conocimiento a través de las universidades de verano y de los cursos de extensión en todos los municipios de las islas. No puedo cerrar este breve resumen de la memoria académica sin hacer mención a la puesta en marcha de la administración electrónica. Un hito que ha marcado, y lo hará aún más, los procesos administrativos de este centro de estudios y su relación con los usuarios. Así, desde su puesta en marcha el pasado 11 de enero, se han presentado 620 solicitudes de forma telemática y se han identificado más de 2.500 usuarios. Dentro de este ámbito, el 1 de marzo se implantó el uso de la sede electrónica para el Registro General de la Universidad de La Laguna, con un cómputo total de entradas a día de hoy de 6.170 registros y un total de 2.950 registros de salida. Son muchos los aspectos que han quedado sin mencionar y que son sin duda relevantes, pero los datos que acabo de referir son demostrativos de que la Universidad de La Laguna ha realizado en este curso académico lo que ha venido haciendo por más de 200 años. ¿Acaso las actividades más hermosas que puede realizar el ser humano? Crear y transmitir valores y conocimiento. Algunos de nuestros mejores compañeros no estarán con nosotros en el próximo curso. In memoriam. Don Manuel Betancourt Santana, catedrático jubilado de Escultura y Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación. Doña Isabel García Gálvez, profesora del Departamento de Filología Clásica y Árabe. Don Pablo González Vera, catedrático de Matemática Aplicada y exvicerrector de Planificación e Infraestructuras. Don Nasser Hayek Khalil, medalla de oro, profesor emérito de la Universidad de La Laguna y Premio Canarias de Investigación. Don Modesto Mamposo García, profesor del Departamento de Ingeniería Marítima. Don Luis Martínez de Azagra, profesor del Departamento de Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría. Don Florencio Real Hardison, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Personal de Administración y Servicios. Don Saturnino Díaz Cardiel Lorenzo, adscrito a la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. Personal de centros adscritos. Don Ángel Oliva Cabeza, director de la Escuela de Turismo Iriarte de Puerto de la Cruz, adscrita a la Universidad de La Laguna. Muchas gracias por su atención y por su consideración. A continuación, el doctor don José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo, dictará la lección inaugural del curso académico 2012-2013, que versará sobre el tema Ensayo en 3 actos sobre la comunicación y el espíritu de la academia. Con la venia, señor presidente. Amigos de nuevos doctores, invitados al acto,
compañeras y compañeros de la comunidad universitaria, buenos días. Tenía pensado hablar de los cambios y novedades aparecidos en el pobre periodismo de nuestros días, caminar de la mano de Gutenberg, Berners-Lee y Julian Assange, pero el shock económico, político y sobre todo el shock social que venimos sufriendo desde el abusivo poder que nos corre a diario no ha hecho posible que me sustraiga de la actualidad. De manera que las heridas que causa ese shock aparecerán trufando esta lección resumida, cuyo texto completo tienen ustedes en el impreso que le han dado a la entrada. Aparecerán en nuestra intervención esas heridas sociales y nos alejarán de la burbuja dichosa en que suele encerrarse la ceremonia de apertura de un curso feliz y tranquilo cuando en la mesa presidencial hay flores naturales que la adornan. Nuestra intervención lleva por título Ensayo en 3 actos sobre la comunicación y el espíritu de la academia. Hoy, la universidad pública sufre, nuestra sociedad sufre, y ese sufrimiento ha de ser nuestro primer objeto de trabajo. Miren ustedes, iba a partir de 2 ideas muy sencillas. Primera idea, informarse cansa. ¿Por qué molestarse entonces en estar informado? Informarse cansa, pero no informarse a veces mata. Cuando ignoras la dosis adecuada de un medicamento, cuando desconoces las mentiras de un profesional de la política, cuando ignoras la ruta de salida, carecer de información puede ser tu ruina. Sabemos que la información construye, sí, es preciso procesarla, disponer de los mecanismos para elaborarla. El periodismo, la docencia, la universidad son instituciones de procesamiento de la información. Una persona cargada de información que no comprende es sinónimo de ignorancia. Una persona sobrecargada de información que no puede usar también es sinónimo de persona ignorante. Es decir, a veces nos sobra información, a veces el exceso de información impide informarse. Pero la información es poder y por eso hay gente que ambiciona acaparar información, acaparar. ¿Y siempre es poder la información? No, solo cuando está en el sitio adecuado, en el momento oportuno. Por eso importa tanto saber con claridad en manos de quién está la información, quién la controla, quién la retiene y quién la acapara. Segunda idea de partida. En sentido estricto, no existe propiedad intelectual. Nunca alguien descubrió algo sin apoyarse en lo que otros le enseñaron o que depositaron en un soporte para su estudio. La historia de la ciencia es la historia de un relevo, de una herencia colectivizada que atraviesa los siglos y alimenta las sociedades. Saber mucho no es una virtud, es un homenaje que hacemos a nuestros antepasados. La información tiene un compromiso ineludible con la sociedad y nosotras, todas las personas que aquí estamos hoy, tenemos ese compromiso. Somos peones al servicio de ese compromiso que es institucional, que está por encima de cada uno de nuestros nombres propios. Primer acto, la producción industrial de la pereza. Sin género de dudas, el más importante adelanto del que ha gozado en tiempo reciente la humanidad en general y la comunicación en particular ha sido la tecnología originada por el inglés Tim Berners-Lee, que bautizó como World Wide Web, la web de nuestros días, una de las más grandes ideas puestas en marcha en los últimos años en pro de la mejor comunicación de la sociedad. Fue la web el gran desarrollo que necesitaba Internet para llegar a ser lo que es hoy. La utopía guió la conquista de la web y un natural paradigma socialista impulsó su expansión, una patente de uso libre y gratuito, frente al error de la Universidad de Minnesota, que con el sistema Gopher, que era de pago, tuvo un gran fracaso. El error Gopher va a ser lo más parecido a la subida de las tasas universitarias, un cuento de la lechera a la que se le van rompiendo los cántaros poco a poco. Así, hasta llegar a la pobreza que vemos hoy por doquier y que se adivina en los campus, ya no se hace cola a mediodía en los comedores, a pesar de que el menú más caro cuesta 4,27 euros. En el caso de las tasas, es un ataque frontal al concepto de universidad pública, al socaire de la estafa llamada crisis, pero ideada desde los años 80, cuando se reunía la Mesa Redonda Europea de Grandes Empresas Industriales y soñaban con poner a la universidad pública
al servicio de un modelo económico basado en la mercancía y orientado a generarles beneficios a ellos en particular, no a la sociedad en su conjunto. Eran empresarios soñando con ser rectores, con suplantar a los rectores. Allí nacieron las primeras líneas del Libro Blanco de la Comisión Europea sobre enseñar y aprender. Se recogían en él los mensajes, a veces meras consignas de aquel think tank de mercaderes que vio claro que la universidad podría ser una plaza de mercado de la que sacar dividendos y originar, de paso, una juventud peor preparada porque, cito, los empresarios españoles no están contentos con sus jóvenes trabajadores ya que consideran que saben demasiado, según cita del informe La Universidad en Conflicto. Otra versión de semejante afirmación se encuentra en estas palabras del ministro Wert, cuando en la sede de FAES asegura que la selectividad no funciona porque la aprueba el 94% de los alumnos. Ese éxito del 94% de los aspirantes universitarios no cuadra con los presupuestos del ministro Huertano, de ahí que trate de descalificar semejante éxito de los jóvenes bachilleres en su acceso a la universidad y tan preocupado por superar el pintoresquismo de aquel ministro Julio Rodríguez, el del calendario juliano. La universidad universal, abierta, pública, mayoritaria, les parecía un despilfarro, porque invertir en ser feliz, en aprender a curar enfermedades, invertir en ser creativos y solidarios, en conocer la historia y las culturas ancestrales, en recrearnos en la filosofía para mejorar nuestra convivencia, invertir en ser mejores personas, es considerado siempre un despilfarro por aquellos que solo buscan esclavos. Había que invertir en producir trabajadores maleables, no ciudadanía culta. Invertir en hombres y mujeres libres empezó a ser mal visto. ¿Por qué? La ciudadanía exige. Los empleados dependientes con bajos sueldos y poca instrucción, temerosos, siempre obedecen. Tim Berners-Lee, conviene recordarlo, es el candidato al Premio Nobel de la Paz que no tuvo la suerte de alcanzar aquella esperanza. ¿Por qué? Porque el galardón se lo dieron a otro de forma gratuita y de manera sorprendente. El presidente Obama recibió de regalo ese premio, pero perdió el afecto de los que le creían portador de paz. El personaje, incapaz de cerrar el actual campo de concentración de Guantánamo, siguió sembrando guerras y en esas sigue. El Comité Nobel noruego, que entrega el premio, traicionó la memoria del testamento de Alfred Nobel. Este dejó dicho que esa distinción sería entregada a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción del proceso de paz. Ya me diréis por dónde entraba el presidente Obama en esa descripción, más allá de la sumisión y la adulación nórdicas. Con Berners-Lee, el Comité Nobel noruego tiene una deuda pendiente, pero no la saldará, porque los presupuestos de alta política siempre van a estar por encima de los auténticos esfuerzos de paz y bienestar social. Como cantó Manu Chao, también en los países nórdicos nos han traicionado, engañado con la primavera. Y hablaba hace poco de bienestar social, porque dentro de poco referirse al estado de bienestar va a estar también contemplado en el Código Penal. Vivimos tiempos de mentira institucionalizada, de atropellos sociales, de represión en las calles, tiempo de cinismo establecido en la política profesionalizada y alejada de la población civil. Un tiempo, este de ahora, donde el policía de casco duro y puesto de trabajo estable gana más que el doctor universitario que tras años de cultivar méritos logra plaza inestable en la universidad. Más policía, menos maestros, menos sanitarios. ¿Qué futuro es este? Ser crítico o trabajar con el intelecto no cotiza tanto como ser guardián de que maneja la bolsa. Lo que acabamos de señalar solo es otro episodio, un capítulo más, del matrimonio tan íntimo de la información y el poder. Queda manifestada la conexión información-poder, pero también la invalidez de la persona ignorante, la que no es capaz de decodificar el sentido de los mensajes. Por eso, el alto interés en socavar la formación de los jóvenes ciudadanos. Por eso, la triste maniobra de acoso de la educación superior para disponer de generaciones ignorantes, fáciles de manejar, poco dadas al esfuerzo de informarse. La televisión, que en España nos acompaña desde 1956, han conquistado la tradición de ser el medio favorito para informarse, el más cómodo, el que menos cansa. Según datos del Centro de Investigación Sociológica,
el 46,2% la utiliza con ese fin. Es estupendo para los intereses de quienes buscan ciudadanías manejables. Es formidable que la gente busque la información fácil, que las audiencias se sienten en masa frente a los televisores. El año 2010 registró una nueva marca de consumo de televisión en España, con 234 minutos por persona y día, casi 4 horas. Y más que crecerá ahora con el IVA del 21% para el cine, el teatro, y en fin, que dado que la cultura es peligrosa y convertirla en delito aún no es fácil, pues han optado por hacer que se volviera un poco menos accesible y que la gente vea tele, más tele, mucha tele barata, que cuesta menos y desinforma mucho más rápido. Es estupendo que suba la audiencia, sobre todo cuando se tiene a las cadenas emisoras al servicio no de los intereses de la sociedad, sino de sus dirigentes, del poder o del pequeño jerarca que no duda en poner al frente de un servicio público de tanto peso y responsabilidad social a un licenciado en la Universidad de la Vida. Estamos en la era de la imbecilidad devenida en política profesionalizada, en la época del cinismo institucional. Es otra manera directa de violación de la democracia. Segundo acto, la resistencia creativa y el retorno al futuro. Gutenberg fue el triunfo de la observación del entorno y el triunfo del pensamiento. Dejó Gutenberg un legado que iba a estar en funcionamiento más de 5 siglos. Este legado hizo posible el libro y la industria de la prensa actual, y también los pasquines que agitaron tantas revoluciones. Teníamos entonces la semilla para que surgiera la prensa tal y como la conocemos hoy. Y lo iba a hacer plana a plana. La humanidad empezaba a ver una nueva luz que con el tiempo se ha ido haciendo amarilla. Y acabo de decir amarilla, y eso me obliga a abrir un fugaz paréntesis, porque hay una prensa en España con demasiado amarillo. Amarillo es lo que hacen los diarios que ensucian sus páginas dando cobijo al negocio publicitado de la prostitución. Mientras los proxenetas y los tratantes de mujeres operan con la prensa a la luz del día, la autoridad mira hacia otro lado y tolera esa forma de esclavitud. Sucede porque se confunde el concepto de libertad de prensa con el de libertad de empresa. Es una situación que solamente sucede en prensa española. Es un auténtico oprobio para nuestra sociedad. Vivimos un tiempo de cambio de paradigma, no es tiempo de pereza. Por ese camino tan denso han desaparecido conceptos como prensa de calidad o diario de referencia. Aquellos rotativos que recibían tal distinción se han entregado al chisme y al comentario barato, ensucian el lenguaje. Al sospechoso lo crucifican y cuando se descubre el fallo médico, político, policial y mediático, les cuesta pedir disculpas, aunque el afectado se encuentre entonces en tratamiento psicológico. ¿No recordáis acaso el caso Aitana en nuestra isla y la vergonzosa actuación de casi toda la prensa, encabezada por el conservador diario ABC? La mirada del asesino de una niña de 3 años, tituló en portada toda plana. Antiperiodismo, subperiodismo, da igual el nombre, espectacular, nada informativo, pero fácilmente inconsumible. El paraíso de los perezosos, en ocasiones un mero circo. La vida de Gutenberg no fue siempre primaveral. El primer tipógrafo, nuestro amigo de Maguncia, también se vio huyendo del poder como un Julian Assange de la época, aunque por motivos bastante diferentes. Mientras uno se refugió en la Roma Vaticana, el otro pide asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. En común tienen ese episodio de huida, de alejarse del poder que pone en juego sus vidas. Hoy, el atropello de la universidad también viene de los vándalos del norte, en su brutal empeño en hacer un rescate a la universidad privada. Y sobre todo, su cruel empeño en bloquear la construcción de una ciudadanía altamente cualificada con el dinero de todos. En términos coloquiales, impedir que muchos estén muy bien formados con el dinero colectivo, impedir incluso que haya dinero colectivo. Y dado que me he referido a universidad privada, tengo que decir, otro paréntesis, que ese apoyo a la privada se está dando en Tenerife. Una privada sin licencia, sin cumplir la normativa autonómica, solamente con el apoyo de la consejería que lleva en sus manos el Partido Socialista Obrero Español. Cuando desde un gobierno y desde un Estado se combaten los derechos de un pueblo, es que la democracia está en regresión. El uso de los decretos como armas contra el pueblo reclama resistencia. Nuestras sociedades presentan síntomas de regresión, están en regresión.
Los trabajadores son concebidos cada vez menos como personas y más como piezas que se usan y se desechan. Nos deshumanizamos, peor, nos deshumanizan más cada vez que permitimos que sea el beneficio y no el conocimiento quien guíe nuestra conducta. Venimos hablando de 3 personajes, Johann Gutenberg, Tim Berners-Lee y Julian Assange. Han sido 3 rompedores. El alemán, prototipo de revolucionario de la segunda ola, facilitó el uso social del mensaje escrito y acabó con el monopolio de los libros religiosos, aunque tuviera que jugar a despiste con la primera obra que salía de su taller. Un individuo muy peligroso, este alemán, que iba a poner el mensaje escrito al servicio de la sociedad civil. Todo un antisistema este Gutenberg. El inglés, Tim Berners-Lee, el ingeniero que ha hecho posible desde finales del siglo XX el más amplio uso social de la red por medio de la tecnología web. Tuvo la brillante idea de legar su hallazgo a la humanidad con la forma de una patente libre y gratuita que no reclamaba el uso de regalías. Otra persona muy peligrosa. Dejó plantados los mercaderes y puso la simiente para diabluras no de pago como Google, Facebook, Twitter o el correo electrónico masivo de hoy. Sin duda, todo un antisistema. El australiano, prototipo de revolucionario de la tercera ola, logró que la web ardiera con los mensajes más escandalosos e inconcebibles. Expuso al mundo los atropellos de la potencia que desde hace tanto tiempo actúa fuera de la ley. Recordemos Hiroshima y recordemos Nagasaki. O si ustedes quieren, recordemos Irak. ¿Qué forma de ser antisistema? La doctrina del shock la vemos instalándose todos los viernes o en las declaraciones inconexas entre personas del mismo gabinete, siempre traicionando sus promesas electorales o el programa que no respetan o que no tienen. Son tiempos de cinismo y de la mentira como herramienta política. Se está repitiendo en Madrid las mismas doctrinas salidas de la Escuela de Chicago y que llevaron a la bancarrota moral, social y económica a poblaciones de tantos países. Lo sucedido en Oslo tiene un parecido con lo que viene pasando en Madrid, España, en las 2 últimas legislaturas. Han estado en Noruega impedidos de actuar con la naturalidad que se espera de un comité académico. Allí, el lobby nacido del invento de Nobel, la dinamita, toma las riendas de vez en cuando y sabe que ha de premiar cada X años a aquellos que han originado negocios en esos los explosivos. Kissinger, por ejemplo. En Madrid es el lobby empresarial de transgénicos y biotecnológicas, y esto es una denuncia. Ni en la anterior legislatura ni en la presente, la persona al timón de la ciencia en España es militante, ni siquiera simpatizante del gobierno del que forma parte. Parecía lógico que así fuera. Hablo de Cristina Garmendia y hablo de Carmen Vela Olmo. Las 2 han sido colocadas por un lobby empresarial, un lobby que se reparte el poder científico entre 2 de sus más potentes asociaciones. Cristina Garmendia. En tiempos del PSOE, la ministra es la presidenta de ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas, donde tanto gobierna Monsanto. Cristina Vela Olmo, en tiempos del PP, la presidenta de la Sociedad Española de Biotecnología, SEBIOT. Los transgénicos mandan y los gobiernos a callar. ¿No es esto una suerte de golpe? Al menos, tras el último nombramiento, todavía reciente, enero de 2012, hubo un determinado revuelo en las filas del partido donde veían la intrusión. Tenía motivos para tal revuelo. Carmen Vela Olmo había sido la encargada de leer en las elecciones de 2008 el manifiesto de defender la alegría de apoyo a Rajoy, de apoyo a Rodríguez Zapatero. Pero pronto se aplacaron los ánimos. Quien manda, manda y el gobierno sumiso a callar. El fin ha justificado los medios en doblegar la voluntad del partido vencedor. Un turno para los transgénicos, el siguiente ahora mismo para las empresas biotecnológicas. De oca en oca, el lobby triunfa y sigue el juego. Juego de magia, porque los ciudadanos no ven la operación que aquí queda denunciada. Tercer y último acto. Nosotras ahora. Entramos ahora en escena todas las personas presentes aquí y quienes lean algún día el texto completo de esta intervención. En este tiempo que estamos compartiendo en actos públicos celebratorios, hemos intentado algo, pero nos ha saltado a cada rato la realidad más cruda que nos sorprende un día sí y otro también. Les pido a todos un compromiso con el esfuerzo, con el combate abierto contra la pereza, que destruye lectores, que arruina talentos, que esquilma la crítica, que no quiere la calidad.
la pereza que fomenta ignorancia y despeja el camino a los abusos del poder, la pereza de políticos profesionales que nos quieren llevar al pasado. Les pido a todos, y acabo, un compromiso con la crítica, con la resistencia creativa. Una ciudadanía cultivada no consentirá dejarse gobernar por decisiones indignas y cada vez más ilegítimas, por muy legales que sean. Cuanto más exigentes seamos los ciudadanos, más improbable será consentir que la necedad y la mentira institucionalizada lleguen al gobierno. Hay mucho en juego. La sociedad lo sabe. No lo saben los divorciados de la sociedad o los que alegan estar situados fuera de la realidad para justificar sus atropellos políticos y sociales. Los que adoptan la política como profesión y usan y regalan bolígrafos de resina negra sustraídos con dinero público. Desafiemos la pereza, desafiemos el miedo. Muchas gracias. A continuación, el secretario general de la universidad procederá al llamamiento de los nuevos doctores para la imposición de birretes por el señor rector magnífico de la universidad en presencia de sus respectivos padrinos. Con la venia, señor presidente. Don Pedro Juan Vaquero Pérez. Don Ginés Col Barbuzano. Doña Cristina Silvia Hansen Ruiz.
Don José Carlos Moreno Torres. Don Sixto Ramos Méndez. Don Óscar Casanova González. Don José Gil Marichal Hernández. Don Cándido Junior Caballero Gil. Doña Jezabel Miriam Molina Gil. Doña Expedita Díaz Rodríguez. Don José Luis Hernández Hernández.
Don Miguel David Hernández Paz. Don José Luis Arregui Sáez. Doña Marién González Lorenzo. Doña Tasmania María del Pino Cedeño. Doña Noelia Rodríguez Sobrino. Doña Sara Ferial Hueve Ramos. Doña Beatriz Rodríguez Ruiz. Doña Melania Simón Pulido.
Don Mulugueta Tafese. Doña María Angélica Caragán García. Don Enrique Viejo Rivero. Don José Antonio de Vera Reyes. Doña Carmen María Martín Navarro. Doña María Ángeles Santana Morales. Don Stefan Scholz.
Don Roberto Javier García de Mesa. Doña María del Cristo Asensio Ramos. Don Andrés González Santana. Don Jens Hermann. Don Carlos Molina Mayo. Señoras y señores doctores, como rector de la Universidad de La Laguna, os admito al claustro con todos los derechos, inmunidades y privilegios inherentes a los demás doctores. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habréis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a quien quiero agradecer muy especialmente que nos acompañe en este día y felicitarle porque ha sido abuelo en esta madrugada por segunda vez,
señor presidente del Consejo Social, señor secretario general de la Universidad de La Laguna, miembros del Consejo de Dirección, señores decanos y directores de centros, apreciado profesor de Pablos Coello, señor presidente del Parlamento de Canarias, señor alcalde de San Cristóbal de La Laguna, señor coronel en representación del jefe del mando de Canarias, consejero del Gobierno de Presidencia, Justicia e Igualdad y consejera de Empleo, Industria y Comercio, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, presidente de la Audiencia Provincial, subdelegado del Gobierno, señor senador, señor vicepresidente primero del Parlamento. Queridos y magníficos rectores de la Universidad de La Laguna, dignísimas autoridades civiles, militares y religiosas que nos acompañan, y permítanme que obvie el nombrar a todos ustedes, porque esto alargaría el acto, pero sí un saludo muy especial al director general de universidades y también al de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Queridos miembros de la comunidad universitaria, amigos, señoras y señores, bienvenidos todos a esta su casa. Quisiera dedicar mis primeras palabras de este discurso a las personas, municipios e islas afectadas por los incendios de este verano. Desde esta institución reciban con cariño y afecto nuestra solidaridad y el estímulo necesario para salir adelante. Ofrecemos también nuestra colaboración para, junto a otras instituciones, hechos como estos no vuelvan a ser posibles repetirse en nuestras islas. Nuestra belleza natural no puede desaparecer abrasada por el fuego. Y hablando de desaparecer, ¿qué ocurriría si la universidad pública desapareciese porque no dispusiera de los medios necesarios para realizar su labor? ¿Qué consecuencias tendría que, por no poder cumplir con sus tareas formativas de investigación y transferencia, la Universidad de La Laguna cerrase sus puertas? Puede que sea un escenario de ficción, pero les solicito que en este momento introductorio del discurso hagan un ejercicio de pensamiento divergente y lleven hasta el límite las consecuencias de este fenómeno irreal, anticipando sus repercusiones. Imagínense los edificios universitarios vacíos, aulas sin alumnado aprendiendo y profesorado enseñando, laboratorios sin investigadores, secretarías sin personal de administración y servicios, como si de un pueblo fantasma se tratase. ¿Cómo sería la vida social sin universidad? ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, en nuestro municipio de San Cristóbal de La Laguna, en su actividad económica, en su urbanismo, en la convivencia ciudadana? ¿Cuál sería el efecto en la isla de Tenerife y en Canarias? ¿Qué implicaciones tendría para los jóvenes que finalicen el bachillerato y para sus familias? ¿Qué consecuencia tendría en la política? ¿Qué haríamos los universitarios? ¿Cómo sería nuestra actividad cotidiana? ¿Cambiaría algo en nuestras vidas o todo seguiría igual? Reflexionemos y analicemos las consecuencias para extraer conclusiones sobre la relevancia de la universidad. Tristemente, los humanos tenemos que situarnos en la pérdida para valorar lo que tenemos seguro. Esta visión apocalíptica de una ciudad del adelantado sin universidad no solo nos conmueve a los universitarios, creo que a cualquier ciudadano de esta isla del archipiélago le suscitaría al menos una reacción emocional negativa y una posición de rechazo, porque es impensable la desaparición de la Universidad de La Laguna. Sin llegar a este improbable, que no imposible, lo que sí es cierto es que la Universidad Española ha entrado en una situación manifiestamente destructiva. La situación de recortes nos está empujando al precipicio. Los datos son tozudos. Las universidades españolas, en el último año, han sufrido recortes en sus ingresos que oscilaban entre el 6% de unas y el 16% de otras, generando un desfase presupuestario en torno a 1.000 millones de euros. En lo que se refiere a la Universidad de La Laguna, la deuda contraída por el Gobierno de Canarias en función de lo comprometido en el contrato programa asciende a casi 60 millones de euros en el periodo 2010-2012. De estos 60 millones de euros que se nos adeuda, unos 40 es en deuda en gastos de funcionamiento y casi 20 es deuda en inversiones.
De especial relevancia es el descenso de los recursos disponibles para investigación reflejados en los presupuestos del Gobierno central. Se trata de la mayor reducción que nunca se ha producido desde que se puso en marcha el sistema moderno de I+D. Los recortes sitúan ahora la financiación de la I+D en los niveles del año 2005. Y lo peor de todo es que, a pesar de las estrecheces presupuestarias en I+D+I desde 2009, la Administración central ha utilizado solo una parte del dinero que tenía disponible. Las cifras son escandalosas. En 2009 ejecutó el 77% del presupuesto, en 2010 el 73% y en 2011 solo el 62%. Y frente a esta incompetencia, la precariedad con la que nuestros investigadores se afanan por desarrollar su actividad científica, o como denunció el director del Gran Tecán, debemos olvidarnos por completo del desarrollo. Esto pasa a convertirse en una cuestión de pura y simple supervivencia. Dentro de este contexto de restricciones, el gran sacrificado es el capital humano. Según datos aportados por la Agencia Canaria para la Investigación, la Innovación y la Sociedad de la Información, la crisis ha dejado en solo 2 años a casi 7.000 científicos y técnicos del archipiélago en el paro, y junto a esto el drama personal y socioeconómico en la fuga de cerebros. Concepto este que ha sido relativizado por algunos, otorgándole un valor formativo a que nuestros jóvenes investigadores ejerzan su actividad fuera de nuestro país, sin darse cuenta que este personal está más que cualificado, que ya ha realizado estancias de formación en el extranjero y que ahora toca que toda la inversión de recursos, sobre todo públicos, que se ha realizado en ellos, para que su cualificación deba revertir en nuestro sector productivo y no en el alemán o el inglés o el de cualquier otro país del mundo. Trágica paradoja. Los alemanes y otros europeos vienen a España a descansar y a recibir servicios para el bienestar. Parte del dinero con el que ellos nos pagan, nosotros lo invertimos a formar nuestros jóvenes. Pero en lugar de que esta cualificación repercuta en nuestro sistema productivo, no le damos más opción por las dificultades en el mercado laboral y los enviamos fuera, en otros lugares, a Alemania, para que mejoren con su fuerza de trabajo la competitividad nacional de esos países, lo que influye en que tengan más dinero para que los alemanes y otros países europeos sigan viniendo a pasar sus vacaciones a nuestro país. Y mientras tanto, nuestros hijos mejor formados han cogido la maleta, que diría el poeta, desarraigándose como emigrantes, y los que aquí quedan cogen la bandeja y ejercen el sí señor y el gracias para sobrevivir y quedarse entre los suyos. Seamos claros, estamos reviviendo una segunda etapa histórica de la emigración, ahora de personas de alta cualificación, que como nuestros abuelos aportarán a los países de acogida todo su potencial para mejorarlos y hacerlos más competitivos y, por tanto, más ricos. ¿Podemos permitirnos que nuestros jóvenes se marchen y que la inversión pública realizada en su formación acabe revirtiendo la competencia? La fuga de personal cualificados es, sin duda, lo peor para la integridad de un país. No solo se favorece que el entorno compita en su prioridad, sino que dejamos desierto el terreno de la I+D, y todos sabemos qué ocurre con la tierra cuando se deja de cultivar. Contrasta la evidencia de los recortes con la retórica de las autoridades de contar con un sistema educativo de calidad y excelencia que promueva el desarrollo económico y social. Pero claro, se omite el comentario, a bajo coste. Esperamos que el compromiso público de nuestro consejero de Educación, Universidad y Sostenibilidad, enunciando en términos de ante la crisis, la educación es nuestra respuesta, sea algo más que un eslogan y que esa voluntad del Ejecutivo canario de poner en primera línea sus prioridades, la educación y la formación, no se contradiga cuando el Gobierno central aplique la tijera a las comunidades autónomas. Porque las señales que nos llegan a nivel estatal van en otro sentido, y peor aún, se legitiman los recortes en educación acusando al sistema público de mediocre, lo cual resulta, además de paradójico, torpe y irresponsable, porque todavía no se conoce en la literatura científica ningún sistema educativo que haya mejorado reduciendo la financiación. Así,
se critica a las universidades españolas por nuestra significativa ausencia en los primeros puestos de los rankings internacionales. Pongamos por caso el último de Shanghái. No voy a extenderme en excusas de por qué no estamos. Lo cierto es que no estamos porque no podemos estar. Y no es solo un problema asociado a nuestro entorno socioproductivo, creo que es algo más profundo. ¿Por qué está en esta posición la Universidad Española y no más arriba? Según ha manifestado, haciendo un repaso por los lugares comunes del discurso crítico hacia la universidad, el ministro Wert, entre los males de los campus españoles están el sistema de selección y acreditación del profesorado, la endogamia, la poca responsabilidad o corresponsabilidad entre resultados científicos y sistema de remuneración o el sistema de gobernanza. Posiblemente este diagnóstico personal no sea más que un anticipo del que formalice la comisión de expertos del Ministerio para diseñar el futuro de la sociedad. Sin negar del todo estas cuestiones, que en cualquier caso habría que matizar convenientemente, podríamos hacer una comparación más sencilla para extraer algunas interpretaciones de por qué no estamos en el top de las 200 mejores universidades. Universidades como Harvard, la primera en el ranking, o el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el tercero, o la Universidad de Princeton, la séptima, tienen un presupuesto de 150.000 euros por estudiante al año. Oxford, la décima, Cambridge, la quinta, que son las dos únicas universidades europeas que se cuentan entre las 20 primeras, su presupuesto es de 50.000 euros por estudiante al año. Mientras, la media de las españolas no llega a 10.000 euros, y eso antes de que sufriéramos los recortes más duros. Perdón. Por eso, no nos debe extrañar que el biofísico Félix Goñi, uno de los expertos elegidos por el Ministerio para elaborar el informe sobre el que se basará la reforma universitaria, por tanto, no sospechoso de representar intereses endouniversitarios, advierta que con los recortes en investigación, en menos de 20 años no habrá universidad española entre las 100 primeras del mundo. A pesar de ello, en los últimos días hemos recibido con orgullo la adaptación que se ha hecho de los criterios del ranking de Shanghái a las universidades españolas y que sitúa a nuestra universidad en el puesto 15, por lo que parece que la Universidad de Laguna no está tan mal como a veces se nos quiere hacer creer. En todo caso, habría que tener cuidado con los posibles peligros de convertir la mejora de la posición de los rankings en un objetivo político prioritario, pues ello puede marginar objetivos importantes que no miden estas clasificaciones, como son la calidad de la docencia o la equidad. Y que no se argumente sobre el carácter privado de alguna de estas universidades que aparecen en los primeros puestos, porque como demuestra un estudio realizado por el exrector de la Universidad de Harvard, Derek Bock, tras el análisis del efecto de las diferentes vías de financiación de esta prestigiosa universidad privada, su supervivencia no sería posible sin la aportación gubernamental. Por eso, hay que advertir a quienes tengan la tentación de mirar hacia la universidad privada como alternativa, que lo sepa, están equivocados. De los 20 campus de empresas o de la Iglesia creados en España desde 1991, excepto la Universidad de Navarra, ninguna se ha acercado a la calidad de la universidad pública, ya que los niveles de producción científica de estos centros son marginales. Seamos claros, una de las funciones que cumplen estas universidades es que los alumnos que no tienen plaza en la universidad pública paguen más por tener un título universitario. La universidad privada no aporta en la docencia, porque como he dicho la investigación es incomparable, nada distinto de lo que ya está ofreciendo la universidad pública. Y quien quiera autoengañarse pensando que ambas ofertas son complementarias para ocultar sus contradicciones ideológicas o a lo peor intereses particulares, pues que lo haga. Pero ya he advertido que la universidad privada se instale en nuestras islas no significa que vaya a sumar, sino todo lo contrario. Y sinceramente, en tiempos de restricciones económicas, creemos que si se les da un trato de favor a quienes se mueven solo por rentabilidad empresarial, pues están haciendo un flaco favor.
Lo peor de todo es que a la hora de comparar la universidad pública con la privada, se parte de un prejuicio de base perversa. Una organización, por ser pública, es mala e ineficiente. Consigna que se ha propagado irresponsablemente entre la sociedad civil como si de un incendio provocado por un pirómano se tratase. Para justificar el ataque a los servicios públicos que sostienen el modelo del estado de bienestar con el que nos hemos dotado los españoles. Lo que no se difunde mediáticamente es que si se acude al dato avalado por los organismos internacionales, se constata que la inversión en educación superior produce un retorno de 3 a 4 veces los fondos gastados. O que, ante las dificultades económicas, otros países europeos están reaccionando de forma muy diferente a la que actualmente sigue España. No quiero pensar que sea porque sus políticos tienen las ideas más claras que los nuestros. Asumiendo estos países que el gasto en educación es rentable, lo cierto es que no dudan en destinar más medios a la enseñanza superior y a la investigación. Así ocurre en Francia, cuyo presupuesto universitario se ha incrementado en 4.700 millones de euros más, a los que hay que sumar un fondo adicional de 8.000 millones para la creación de un campus de excelencia internacional. También sucede, aunque de manera más modesta, en Alemania o incluso en Portugal, donde se ha producido un cambio de tendencia respecto a los ejercicios anteriores. Tampoco han sufrido recortes los presupuestos de educación de países como Dinamarca, Polonia, Suiza o Suecia. Argumentos más que suficientes para apostar por la universidad y, como insta el propio Parlamento Europeo a sus Estados miembros, a aumentar la inversión en ciencia y enseñanza superior y, más concreto, la oferta de becas tanto a nivel nacional como comunitario, para facilitar el acceso a los estudios y al programa de intercambio. Contrasta esta demanda con la medida del Ministerio de Educación de reducir en 116 millones de euros la partida de becas. Sin embargo, la Eurocámara, en un informe aprobado por el Pleno en marzo pasado, destaca la importancia de la educación para la recuperación económica y para alcanzar los objetivos de la Unión Europea sobre empleo y crecimiento. Por eso, pide más inversión pública para contrarrestar la crisis con un crecimiento basado en la mejora de las capacidades y conocimientos. Además, destaca que los recortes presupuestarios influyen negativamente en la dimensión social de la educación. Por ello, pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea que establezcan mecanismos de financiación específicos y flexibles y que promuevan las becas a nivel europeo con objeto de respaldar el crecimiento, la excelencia y las vocaciones específicas y diversas de las universidades. Sí, el Parlamento es así de claro. ¿Por qué no se le hace caso a quienes ostentan la representación de la ciudadanía europea en lugar de a quienes representan los intereses de los mercados? La realidad es que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, por contiguidad partidista o por contingencia presupuestaria, urgidos por la imperiosa necesidad de reducir el déficit público, han puesto su mirada en la importante factura que genera para las arcas del Estado el sector educativo. Por lo que estamos asistiendo al mayor retroceso en muchas décadas en inversión educativa, pasando en apenas 5 años de un gasto del 4,9% del Producto Interior Bruto al 3,9%, en un sistema cuya calidad es deficitaria y que necesita de todo lo contrario, más inversión y mejor gestión. El principal argumento en el que se está sosteniendo toda esta política de restricciones y austeridad presupuestaria es que el gasto público es excesivo, lo cual es falso, no lo digo yo, sino voces autorizadas. La Fundación 1 de Mayo, en el informe riguroso, cuestiona este supuesto y denuncia que considerar que los desequilibrios en las cuentas públicas de España se deban a un exceso de gasto no es más que expresión de un prejuicio ideológico. Porque, primero, el gasto público en España está históricamente muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Segundo, en el periodo de crisis, la evolución del gasto en nuestro país fue similar a la media de la Unión Europea. Y tercero, el diferencial del déficit de España con la media de la Unidad Europea, 11,2% frente al 5,6% del PIB en 2009, no lo causó la evolución del gasto, sino el desplome de los ingresos. Y no solo lo denuncian los sindicatos.
En un libro cuyo título resulta especialmente profético, Acabad ya con esta crisis, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008, dirigiéndose a los políticos, se posiciona claramente en contra de la tesis de la reducción del déficit público, con las siguientes palabras que cito textualmente. Por desgracia, no estábamos usando el conocimiento que tenemos por una serie diversas de razones. Demasiadas personas, de entre las que más pesan, políticos, funcionarios públicos de primer orden y la clase más general de autores y comentaristas que definen el saber convencional, han elegido olvidar las lecciones de la historia y las conclusiones de varias generaciones de grandes analistas económicos y, en lugar de este conocimiento obtenido con tanto empeño, han optado por prejuicios ideológicos y políticamente convenientes. Sobre todo el saber convencional de aquellos que algunos de nosotros hemos pasado a denominar, con sarcasmo, la gente muy seria. Ha hecho caso omiso, por ejemplo, de la máxima esencial de Keynes. El auge y no la depresión es la hora de la austeridad. Es hora de que el Gobierno gaste más y no menos, hasta que el sector privado esté preparado de nuevo para impulsar la economía. Sin embargo, lo habitual ha sido instaurar políticas de austeridad y de destrucción de empleo. Creo que es nítida la posición de este sabio economista, por tanto, asumámoslo, la práctica económica del recorte en el gasto y la imposición vía decreto de la austeridad no es solo una operación financiera de equilibrio presupuestario en el sector público, sino que la imposición que se le está estableciendo al Estado para reducir el déficit se ha instrumentalizado a modo de pretexto perfecto para iniciar una reforma profunda y estructural de lo público que, por estar en esta categoría, a las universidades nos ha tocado de lleno. Porque hay que decirlo sin tapujos, lo que el Gobierno ha establecido como diana de su reforma son los núcleos centrales del estado de bienestar, la sanidad, la educación y la atención a los desfavorecidos, dígase, por ejemplo, desempleados o personas dependientes. Por tanto, las movilizaciones que la comunidad educativa y en particular universitaria protagonizó durante el curso pasado no es solo la expresión de la frustración que están generando los recortes presupuestarios en educación y sanidad. A mi juicio advierte algo más. La marea verde está señalando hacia la urgente necesidad de recuperar el sentido de lo público como vía fundamental para la justicia social. Porque ajustar nuestro comportamiento para complacer a los mercados, además de estar sobrevalorado, resulta peligroso. Puede que la globalización tenga sus ventajas, pero también tiene sus trampas. Entre otras, creo que hay que desconfiar de un sistema con unos pocos ganadores y muchísimos perdedores. Pero igual que denuncio lo anterior, sumándome, aunque algunos intentaron impedírmelo, a la expresión ciudadana de protesta, también asumo que a la vez que solicitamos una atención especial para financiar de manera adecuada las universidades, en un ejercicio de responsabilidad con eso que reclamamos, debemos mirar hacia adentro y reflexionar sobre los aspectos de la actividad universitaria que requiere una mejora. En la España democrática, el haber multiplicado por 3 el número de estudiantes universitarios ha contribuido sustancialmente a la movilidad social en amplios sectores de la población y a la mejora de la cualificación de nuestra fuerza de trabajo. Este progreso se produjo gracias a una acción política decidida y no a los mercados, que con seguridad no lo hubiesen propiciado. Con ello se ha logrado un nivel más que razonable y que no es tan ineficaz como algunos interesadamente están queriendo difundir. La universidad pública ha hecho un gran esfuerzo en años anteriores y ha alcanzado metas importantes. Por ejemplo, en nuestro país ocupa el 7º puesto a nivel mundial en producción científica. Asumiendo, además, que aún queda mucho trayecto por recorrer para llegar a la excelencia, y en este contexto de restricciones presupuestarias debemos hacer un esfuerzo por discernir entre la necesidad de actualizar la misión universitaria y el mejor modo para alcanzarla, y la instrumentalización que determinados sectores políticos y económicos están haciendo de la crisis económica para desmontar las bases del sistema público de enseñanza superior. En absoluto acepto la idea extendida mediáticamente de que durante los años de bonanza hemos vivido en una burbuja universitaria caracterizada por edificios suntuosos, publicaciones superfluas y excelencias falaces. Ni como rector, ni como universitario, y creo que mis colegas de los demás departamentos y centros coincidirán conmigo,
que no hemos vivido la abundancia y el derroche, más bien todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que la riqueza nacional obtenida a lo largo de los años dorados del boom inmobiliario no fue a parar precisamente a los presupuestos de I+D ni a la mejora de la enseñanza superior. No, la universidad ni ha estado dormida ni es el paradigma de los despropósitos sociales. Claro que sí, nuestro funcionamiento no está exento de fallos, pero de ahí a cuestionar nuestra capacidad para formar profesionales, nuestra vocación social y nuestra disponibilidad a ser evaluados y hasta controlados externamente, creo que existe un gran techo. De hecho, este análisis casi cataclísmico al que se nos somete a los universitarios contrasta con la evaluación de nuestra institución en cuanto al nivel de satisfacción de los ciudadanos, siendo de los diferentes niveles educativos el que mayor grado de valoración recibe, según el informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, al menos en lo referido a los datos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este argumento no pretende justificar cualquier gasto. Lo declaro sin rubor. La Universidad Española, y en particular la ULL, es una institución eficiente, transparente y comprometida con el principio de equilibrio presupuestario. Y ahí están los informes de quienes nos auditan y controlan financieramente. Ahora bien, ¿se puede gestionar mejor los presupuestos universitarios? Evidentemente que sí. Y me consta que nuestro gerente, con todo su equipo económico y los demás miembros del Consejo de Dirección, están comprometidos con esta tarea. Pero la cuestión crítica es, ¿dónde hay que ahorrar? ¿En el capítulo de gastos del personal, tal como se orientan las directrices del Ministerio, o como se propone en el informe de la Fundación CIDE 2010, en la adecuación de la oferta de titulaciones a la demanda, estableciendo el tamaño mínimo de los grupos de clase a 50 alumnos? Pues según mi humilde parecer, quienes orientan a contestar afirmativamente a estas cuestiones se equivocan. Ni nuestras plantillas de PDI PAS están sobredimensionadas, a no ser que se esté renunciando a implantar el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje comprometido en el proceso de integración en el espacio europeo de educación superior, ni la universidad, al menos pública, puede ser concebida como una simple academia de enseñanza superior guiada por criterios mercantilistas y de rentabilidad económica, en la que determinados estudios de carácter más minoritario deben ser suprimidos. Máxime si estamos hablando en un contexto archipiélago como es el nuestro. Como indica el profesor Michavila, la Universidad Española no necesita recortes, lo que sí necesita son reformas, pero verdaderas reformas, no medidas legales oportunistas orientadas a limitar nuestra autonomía universitaria. Pero claro, las reformas con fundamento, las profundas, las que se sustentan en los valores esenciales de la triple misión universitaria, son caras. Por eso se prefieren los meros retoques formales, acompañados de complejos formularios que cumplimentar, que terminen aburriendo a los universitarios. Pero igual que sostengo lo anterior, asumo que nuestras universidades mantienen ineficiencias que deben ser atajadas. No podemos seguir tolerando el elevado número de alumnos que abandonan su formación antes de acabar una determinada titulación. Este rector lo tiene claro y ha intentado ser coherente con sus principios y con los compromisos que adquirió cuando fue reelegido. La idea de juntos nos remite a la reclamación de esforzarnos para poner en común todas nuestras fuerzas y así poder afrontar la adversidad a la que está siendo expuesta la universidad pública. Porque además es manifiesto que nadie va a venir a salvar la universidad pública. Nadie va a venir a resolver nuestras dificultades financieras. Nadie va a venir a darnos respuesta a nuestras legítimas reclamaciones. Por tanto, si nosotros, desde la generosidad política interna, no asumimos colectivamente el ejercicio responsable de nuestra autonomía universitaria, mal nos irá. Debemos concienciarnos que este es el contexto en el que nos vamos a mover en los próximos meses. Desde el Gobierno se nos está pidiendo la aplicación de los criterios de aumento de la carga docente establecidos en el Real Decreto de abril de 2012, en la idea de cuantificar el posible excedente de profesorado que ello significaría. Sin embargo, este rector
siempre ha defendido que la aplicación de esta norma no tiene por qué traducirse en despidos, sino en una redistribución de la carga docente para mejorar nuestra calidad docente, investigadora y de transferencia, así como para reconocer la amplia diversidad de las tareas de la gestión universitaria. Por tanto, esta norma legal es una herramienta que el Gobierno popular ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para que puedan afrontar la reducción de su déficit con recortes en educación y sanidad, y no es un instrumento para que las propias universidades realicen un ERE. Como así, además, ha quedado explícito en la nota informativa que el propio Ministerio ha trasladado a las universidades. Así que, señor presidente, son ustedes quienes deben ejercer su explícito compromiso con la educación pública en general y con las universidades públicas canarias en particular a través de sus decisiones presupuestarias. Y adopten las decisiones que en el ámbito de sus competencias de financiación deban desarrollar. Y si al final todo ello concluye en nuestras restricciones presupuestarias a las universidades que afecten a las plantillas, pues en ese caso debería decirse al señor consejero de Educación de sus manifestaciones públicas respecto a que las plantillas docentes iban a ser intocables y explicar por qué la enseñanza superior tiene que ser sacrificada a su profesorado. Pero este rector de la Universidad de Laguna sigue confiando plenamente en esas manifestaciones del señor consejero y también en la política del Gobierno de Canarias. Aunque, insisto, en mi demanda a la comunidad universitaria de que las medidas necesarias para afrontar esta situación de alta adversidad y de crisis deben ser adoptadas lo más colegiada y participativamente posible, como así lo he intentado llevar a la práctica. Y por ello, mi primer compromiso es el de la transparencia total y contraste de posiciones con todas las partes, representantes de los trabajadores, responsables académicos y representantes del claustro. Y ténganlo claro nuestros políticos. El principio fundamental que guiará mi actuación será que aquí no sobra nadie. No sobra profesorado si queremos ofrecer una enseñanza de calidad, si queremos alcanzar niveles de excelencia en investigación, si queremos promover una transferencia de conocimiento que favorezca el desarrollo socioeconómico de Canarias. No sobra personal de administración y servicios si queremos una administración eficaz, moderna y que asuma las nuevas demandas que implica el espacio europeo de educación superior. Y mucho menos sobra alumnado si queremos ser fieles a nuestra vocación de universidad pública, mejorando el nivel educativo y de empleabilidad de nuestra población juvenil y ayudando con ello a luchar contra las desigualdades sociales. Por ir concluyendo, según reza en la tradición clásica, existen dos versiones sobre el mito de Pandora. Una que hace alusión a que Zeus puso en el cofre todas las bendiciones divinas y que cuando fue abierto por la curiosidad de la mujer, se esparcieron al viento y desaparecieron. Y otra que indica que lo que contenía la caja regalo eran todas las maldiciones que aquejan a la humanidad y cuando la tapa se levantó, contaminaron nuestra existencia. Sin embargo, las dos tienen en común que Pandora pudo evitar que la esperanza se perdiera, garantizando que permaneciera en el recipiente. Hay quienes piensan que fue precisamente esta la verdadera venganza de Zeus en el acto de desobediencia de Prometeo, garantizar a los humanos la esperanza para que esperasen sobrevivir, mientras en un acto de autoengaño necesario se conformaban con ver la luz en el fondo del hoyo. Parece que el dios Zeus ideó este maquiavélico plan para instaurar la desesperación como su instrumento de tortura de las almas mortales y la esperanza como el alimento del peor de los infiernos, de igual modo que los náufragos recurren al agua del mar, presos de una sed incontrolable, y terminan aniquilándose. Pues no, me rebelo ante esta perversa comprensión de nuestra existencia y me declaro en desobediencia a aplicar este modelo en el devenir de nuestra universidad, a asumir como irremediable nuestro futuro, pero sobre todo nuestro presente, a contentarnos con que los recortes sean los menores posibles, a creernos privilegiados por ser empleados públicos, a asumir que las universidades, igual que los gobiernos, deben ser rescatadas, a concebir la inversión en educación y ciencia como un privilegio y, por lo tanto, como un gasto superfluo, a permanecer inactivo ante este ataque contra el modelo actual de universidad, tal y como lo conocemos en la actualidad. Por el contrario, en tiempos de adversidad hay que activar nuestra capacidad para ser resilientes y generar no solo vocabularios de esperanza
tejidos de expectativas positivas, sino y fundamentalmente acciones estratégicas bien planificadas para construir anticipadamente el futuro que decidamos colegiadamente entre todas y todos, universitarios, representantes políticos y sociedad civil. Desde este principio de proactividad, nuestra vida depende más de nuestras decisiones personales y colectivas que de las condiciones que nos marquen, porque como nos recordó el expresidente sudafricano Nelson Mandela, ejemplo radical de superación de la adversidad, todo parece imposible hasta que se hace. Por eso, permítanme concluir esta intervención con un bello poema del escritor Armando Artur que nos invita a la urgencia. Es urgente inventar nuevos atajos, encender nuevas antorchas y descubrir nuevos horizontes. Es urgente romper el silencio, abrir sendas al viento y paso a paso habitar otras noches pobladas de luciérnagas. Es urgente izar nuevos versos, escalar nuevas metáforas y traer esperanzas reprimidas por la angustia. Es urgente partir sin miedo y sin demora hacia donde nacen sueños, buscar nuevas artes de esculpir la vida. Urgencia de vivir, urgencia de ser. Muchas gracias por su atención. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro abierto el curso académico 2012-2013 en la Universidad de La Laguna y en sus centros dependientes. Se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.